Bien, vamos en la noche de hoy a hablar del tema de decisiones de inversión. Ya en la aplicación está como tal la presentación que vamos a hacer. Sin embargo, pues igual aquí la traigo nuevamente para trabajar sobre ello. Cualquier momento, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier aporte, con mucho gusto me avisan y hacemos la intervención, ¿vale? Este es el resumen como tal de lo que vamos a trabajar hoy. Obedece a 3 capítulos: los flujos de caja y tesorería, los niveles de endeudamiento y los proyectos alternativos. En últimas, es lo que enmarca gran parte de las finanzas de una compañía y efectivamente del buen o mal manejo que se le pueda dar a esos excedentes o déficit que en determinado momento tiene la empresa. Vamos a iniciar con los flujos de tesorería, que es el primer capítulo. Básicamente, lo importante de aquí es saber administrar lo que es el capital de trabajo neto operativo. Ustedes saben, porque lo han visto toda la carrera, qué es el capital de trabajo. El capital de trabajo neto operativo es una fórmula bastante parecida, pero tiene en cuenta solamente los activos que como tal generan parte de la operación. ¿Cuáles son las consideraciones generales de ese capital neto de trabajo? Primero, representa, como ya les dije, única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en el negocio, que básicamente son las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, el efectivo, los inventarios, y básicamente obedece a que en eso se centra el trabajo de la compañía. Entonces, casi que un inversionista, o en nuestro caso como financieros de la compañía, tenemos que tratar de mantener el efectivo posible, pero sin irnos a desfasar en exceso o en déficit. Básicamente, en una empresa el efectivo debe ser lo menos posible. ¿Por qué lo menos posible? Porque el efectivo como tal no genera ninguna rentabilidad. Simplemente cualquier depósito que tengamos en las cajas de la empresa o que tengamos en cuentas bancarias, corriente o de ahorro, no nos renta absolutamente nada. Por eso la teoría dice que el efectivo debe ser en lo más posible cero. ¿Y por qué esto? Porque tener grandes sumas de dinero en efectivo es un error financiero, por lo que decimos, porque no está rentando nada y porque tengo una plata ahí muerta que no estoy sabiendo utilizar. Pero a su vez, no, lo que yo debo hacer con esos excedentes de efectivo es mirar cómo los ubico para que genere rentabilidad. Lo ideal, lo lógico, hacerlo dentro del negocio. Es decir, yo aprovecho, compro inventarios, compro maquinaria que me ayude a producir más y mejorar los artículos, o la utilizo para pagar pasivos, que en última los pasivos, quiera o no quiera, de una u otra forma, sí me están generando un costo financiero. Pero no puedo tener dinero ocioso simplemente porque eh, poder mostrar en determinado momento una situación financiera que aparentemente es sana porque existe una caja alta. Esto no es del todo cierto. Entonces, el capital neto de trabajo, repetimos, es el efectivo más los inventarios, más la cartera, menos las cuentas por cobrar. Y se resume en el ciclo normal de la empresa. La empresa compra a crédito o debería comprar a crédito los inventarios, generando esas cuentas por pagar a los proveedores. Ese inventario se vende, lo veíamos, una parte a contado, otra parte a crédito, generando la cartera. Y ese recaudo de cartera es el que utilizamos para pagar a proveedores. Se supone que en últimas, en condiciones eh, óptimas, o mejor, en condiciones teóricas, todo debe ser cíclico. Yo compro a crédito, consigo el inventario, vendo a crédito, disminuyo el inventario, cargo cuentas por cobrar. Cuando empiezo a cobrar, automáticamente disminuyo la cartera y con ese efectivo le pago a proveedores. En la práctica vamos a ver que no es tan exacto, precisamente por los diferentes tiempos de cobros y recaudos, pero en últimas lo que busca la política
de gerencia financiera es precisamente eso, lograr en lo posible que ese ciclo se dé para que el manejo como tal o las existencias de efectivo mejor no sean tan indispensables o mejor aún, esos excedentes de efectivo puedan ser aprovechados para otro tipo de inversiones. ¿Cuáles son las políticas que debo tener para el manejo del capital neto de trabajo? Los inventarios. Primero, deben ser los necesarios para asegurar una producción continua. Es decir, esto me lo da la experiencia, pero yo debo tener un nivel de inventarios óptimo que me permite, si soy un fabricante, pues producir las mercancías que voy a sacar a la venta. Si soy un comerciante, pues los stock mínimos para que cuando un cliente llegue y esté interesado en una mercancía, yo se la pueda despachar en el menor tiempo posible. Pero no es fácil o no existe una fórmula matemática para llegar a ello, sino precisamente lo da la experiencia. Si yo tengo eh, demasiado inventario, pues también estoy inmovilizando dinero en mercancías que no van a salir tan fácilmente y que me van a acumular precisamente un gran número de inventario. Si por el contrario yo tengo poco inventario, pues seguramente no podré compensar o no podré satisfacer rápidamente los niveles de ventas, implica inclusive que tenga que salir al mercado a repagar algunas materias primas o algunos productos para poderle cumplir a mis clientes, cosa que tampoco es sana. Entonces, se debe buscar ese nivel medio de inventarios, repito, para asegurar esa producción continua o para asegurar esa entrega inmediata al cliente. Cartera. En cartera, pues deben haber políticas óptimas de gestión y cobro. El plazo de lo que hemos dicho siempre, el plazo que se da a los clientes debe ser acorde a las necesidades y los costos de la empresa. Es decir, yo no puedo pretender, por ejemplo, darle a un cliente crédito de 30 o 60 días cuando a mis proveedores les pago de contado. O darle crédito por encima de los créditos que a mí me dan. Se supone que eso siempre debe estar a la par o inclusive debe ser menor el tiempo que yo le doy a mi cartera y mayor el tiempo que yo me tomo para pagarle a mis proveedores, siempre y cuando no represente mayor costo financiero. Esto precisamente es el quick de la parte financiera o del éxito de las finanzas de una empresa, pero pues en la práctica no siempre es tan fácil llevarlo de esta manera. Esto es lo que veíamos se resumía precisamente en el ciclo de efectivo, donde jugábamos en el inventario, las cuentas procuradas y la cartera, y precisamente sabíamos cuánto eran los días de rotación de cada uno de estos elementos. Las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, lo que decíamos y hemos dicho en las clases anteriores, entre más plazo, pues se consiga mejor, pero que ese plazo no implique una mayor financiación. Es decir, yo debo sopesar cuándo y cómo financiarme con proveedores o cuándo mejor debo pagar de contado y hacer uso de los descuentos que precisamente implica ese pago de contado. Lo cierto es que, como les decía, debe haber concordancia, lo llama el módulo, entre la cartera y las cuentas por pagar. Lo que decíamos, que las cuentas por pagar se pacten a menor tiempo que la cartera, no es sano. Siempre la cartera debe estar a un tiempo menor del que yo me tomo para pagarle a mis clientes, a mis proveedores, perdón. Y que la financiación que nos cobre el proveedor sea mayor que la que se le cobra al cliente. Tampoco. Se supone que en lo posible, si yo le doy a un cliente 30 o 60 días de plazo, lo que yo le cobro en financiación, que lo veíamos también en clases anteriores, no es que se cobre directamente y le digo yo le compro tanto porcentaje por venderle crédito a 30 o 60 días, pero simplemente dentro del precio ya está cuadrado cuánto es mi margen o mi precio de venta de contado, porque tiene unos niveles de descuentos y que mi precio full va a crédito. Ese precio full quiere decir, como lo veíamos en los ejemplos, que ya está incluida la financiación. Entonces, lo sano es financiación menor de la que me cobran mis proveedores. Tiempos de cobro de cartera menor de los que me cobran mis proveedores. Esto me garantiza una política sana y me garantiza precisamente
no arriesgar el capital de mi empresa. Cualquier política que afecte el capital de trabajo conlleva a financiarse o reponerse por fuera de la operación de la empresa. Es decir, cuando yo empiezo a pagarle a mis proveedores en menor tiempo del que recaudo, tengo que echarle mano a otros recursos, porque el efectivo no es infinito y en algún momento se me va a acabar. Y ese otros recursos puede ser o terceros o socios. Uno siempre le echa mano a los socios porque supuestamente es dinero gratis, pero mentira es que yo debo retribuir ese dinero precisamente con los dividendos. Si no hay buenos dividendos, pues no será atractiva la inversión para el socio. En últimas, lo que se busca es precisamente eso, que en su control de inventarios, en su manejo de cartera, la empresa genere los recursos suficientes para poder pagar a los proveedores, hacerse a un mantenimiento o una estabilidad que le impida caer en esos ciclos de excedentes o déficit efectivo y que a su vez le permita seguir creciendo. Hay diferentes formas para revisar estos temas. Una que más se acerca es precisamente el flujo de caja libre, que es precisamente el que me deja ver en pocas cifras si mi operación me está generando o no me está generando flujo de caja para cumplirle no solamente a la operación, sino a mis acreedores, llámese proveedores o llámese bancos, y a mis accionistas que en últimas también terminan siendo unos acreedores. Entonces, básicamente, de esa manera que yo administre mi capital de trabajo, depende del éxito o fracaso de mi gestión financiera. Hay tres tipos de políticas en ese manejo de capital neto operativo. Una política laxa, que es precisamente donde yo mantengo grandes sumas de efectivo o inventario y precisamente eh, estimulo las ventas a través de un financiamiento generoso, es decir, le doy al cliente unos buenos niveles de descuento, les dejo pasar del tiempo de cobro y como tal, el cliente se siente cómodo comprándome porque sabe que si le ofrecí crédito a 30 o 60 días y se demora 90, pues no va a haber ningún problema con esta empresa. Eso es perjudicial para la empresa como ya lo pedíamos, pero hay empresas que manejan ese tipo de política así laxa. La política restrictiva es el otro extremo. Reducen en lo posible el efectivo, poca cartera, poco inventario y en lo posible precisamente acortan los tiempos de cobro y alargan los tiempos de cuenta por cobrar. Esto es importante, pero pues no siempre se logra hacer esa restricción porque esa restricción puede ir de la mano con pérdida de clientes porque le estoy efectivamente eh, apretando la situación financiera y seguramente será más cómodo para ellos de pronto ir a otra entidad o con el inventario que al ser tan reducido implica lo que les decía sobre costos para poder cumplir ventas futuras. Una política moderada, que es lo ideal, es precisamente ubicarse en la mitad, no ser tan flexibles, pero tampoco ser tan restrictivos y tratar de llevar un equilibrio entre ese inventario, en esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar. Lo decíamos ya otra vez, las empresas deben mantener un nivel mínimo de capital neto operativo de trabajo. Eh, si el capital neto aumenta, crece la necesidad de financiación externa, que obviamente sacrifica utilidades. Si el capital de trabajo está a niveles bajos, pues el pago de proveedores se puede atrasar y puedo estar teniendo problemas de inventario y obviamente también una mala calificación crediticia que puede hacer que a futuro me resistan los créditos. La empresa entonces debe jugar o debe aprender a través de sus diferentes operaciones a tener una cantidad mínima de efectivo y de inventario, precisamente teniendo en cuenta como referencia los pagos, las ventas, los tiempos de cobro, de recaudo, de pagos y demás, para tratar de hacer una política de seguridad sana y poder enfrentar las desviaciones que se presentan. Esta política de trabajo incluye precisamente también entonces lo que decíamos las cuentas por cobrar. Igual, si son rígidas, pues corre el riesgo de perder el cliente. Si son laxas, pues corre el riesgo de afectar la situación financiera de la empresa.
efectivamente yo debo buscar ese punto medio, que es lo que en última siempre existe en el tema, pero pues no es tan fácil llegar a ese punto medio. Una de las formas de hacerlo es precisamente la administración de efectivo. Algo de este módulo ya lo hemos visto en la segunda o tercera clase cuando hablamos precisamente también del tema de efectivo. Básicamente, debo saber cómo administrar ese flujo de efectivo para lograr aprovechar al máximo esos niveles mínimos que se manejan. Y eso lo hago precisamente, y lo vamos a ver ahora más adelante, haciendo proyección de flujos de efectivos, que me permita saber desde ya, con base en la proyección de ventas, que obviamente debo hacerle seguimiento para que se cumpla a la perfección, saber cuánto efectivo necesito, saber cuánto inventario debo comprar, saber cuándo y cómo pagar a los proveedores para que no me afecte o para que no me presente flujos de caja negativos que implican necesariamente financiación. Básicamente, la empresa debe tener efectivo por 3 razones. Primero, transaccional, pues se requiere efectivo para comprar y vender, si no, no tendría sentido la empresa. Y precisamente esas transacciones o ese manejo de efectivo lo puedo dar a través de una predicción o un presupuesto de los ingresos y egresos de la compañía que me permite proyectar ese flujo para saber cuántos son los saldos que necesito. Esa reserva que necesito mínimo basada en una proyección de efectivo es lo que llamamos saldos precautorios y depende de qué tan predecibles sean los flujos, pueden ser más pequeños. Si los flujos son poco predecibles, yo debo tener harto efectivo para poder soportar alguna época de iliquidez y poderle pagar a mis proveedores. Si las proyecciones son más predecibles, es decir, yo me ajusto a un presupuesto de ventas, le exijo a mi departamento comercial que efectivamente me cumpla con ese presupuesto y con esos plazos, pues muy seguramente no tendré esos picos de iliquidez y el saldo que maneje efectivo va a ser menor. La segunda razón para mantener efectivo es precisamente la compensación a los bancos por préstamos, que de pronto uno no lo ve, pero en la práctica siempre existe. Y es, el banco presta dinero, pero muchas veces amarra esos créditos, y lo vamos a ver ahora con un ejemplo, precisamente como contrapartida a lo que el banco le presta al cliente. Esa plata que se debe tener en esas cuentas congeladas, llámese corrientes o de ahorro, es lo que llama saldos compensadores o saldos compensatorios. Y es precisamente son dinero congelado, dinero estacionario ahí sin ningún movimiento, sin poder tocar, que le ofrecemos a los bancos en contraprestación a los créditos que nos otorgan. Y el tercero es precisamente para aprovechar descuentos comerciales. Yo puedo tener excedentes de efectivos precisamente pendiente para cuando hay algún descuento en un proveedor que me pida que le pague por anticipado, cuando de pronto hay alguna oferta en materias primas que me permita comprar en volumen, pero siempre pensando en que precisamente tenga como en el corto plazo salir de ese mayor inventario que consiga en esas promociones. Si voy a comprar inventario de promoción, pero para congelarlo 1, 2, 6 meses, pues no tiene ningún sentido, porque ahí, con ese congelamiento de efectivo, automáticamente estoy perdiendo la posible ganga de ese descuento que tenía. Así las cosas, esos excedentes de efectivo pueden estar en caja o pueden estar en inversiones a corto plazo, como se conocen comúnmente cuentas de ahorro que me renten un interés, que son unas cuentas donde sacar el dinero no es tan rápido, puede ser CDTs, cualquier otro tipo de producto parecido que me permita generar un pequeño rendimiento, pero que yo pueda sacar inmediatamente la plata cuando la necesite. ¿Cuáles métodos existen para esa administración de efectivo? Bueno, esto ya lo revisamos en la segunda o tercera clase, precisamente lo que decíamos, que hay multinacionales que tienen recaudos en muchos países y acostumbran a centrar sus pagos en las oficinas o en la ciudad donde tienen fábricas, y que la mayoría de pagos tratan de centralizarlos en la casa matriz. Para eso precisamente se aprovechan del sistema bancario para que las consignaciones que hacen en cada uno de los distintos países pues sean directamente centralizadas al Banco Central, no requiere mayor explicación. La sincronización de flujo de efectivos, que es precisamente mantener ese saldo mínimo en caja para esos pagos proyectados y poder hacer uso de excedentes en otro tipo de inversiones que renten algo de dinero.
Y la agilización de compensaciones, que también la vimos, y es precisamente los famosos pagos que se hacen con cheque. Ustedes saben que cuando se paga con cheque se requiere unos días para cobrar y efectivamente pues para eso se hace esta compensación bancaria, para como tener ese flujo mínimo garantizado para que cuando yo gire estos cheques, eh, el banco no tenga limitaciones y pueda hacer uso de esta plata sin esperarme los 3, 4 o 5 días que muchas veces se demora en cambiar un cheque cuando lo consigno en una cuenta. Aquí está el ejemplo de lo que decíamos del manejo de los cheques o del famoso, la flotación. Este ejemplo lo vimos la vez pasada, inclusive, si yo giro cheques por 500,000 pesos diarios y se demoran 6 días en cobrarlos, y es porque efectivamente yo giro el cheque, pero tengo unas políticas restrictivas de entrega de cheques, entonces, por ejemplo, solamente entrego cheques los viernes, ya me estoy ganando 2 o 3 días, y como es viernes, pues seguramente no alcancen a consignarlos o así lo consignen, el sábado y domingo no cuentan como día hábil para canje, entonces tendrán que esperarse hasta el martes, hoy automáticamente me estoy ganando 5 o 6 días de diferencia, que efectivamente es mayor saldo en el banco con el que puedo jugar, bien sea para promedio o bien sea para pagar inclusive otras obligaciones mientras logro compensar ese déficit de esos cheques que giré. Eso es lo que se conoce como flotación o de desembolso, que es efectivamente el dinero que está ahí que en mis cuentas, pero que ya no es mío porque lo giré en esos cheques. Y a su vez está la flotación de cobranza, que es lo inverso. Son los cheques que yo cobro, consigno en las cuentas y se demoran 2 o 3 días para ser efectivo, para poder jugar con ese dinero. Pero precisamente hoy en día, yo puedo, y lo vamos a ver también más adelante, yo puedo hacer negociaciones con los bancos para que así yo en mis cuentas deposite cheques, me permitan usar el dinero como si fuese efectivo sin mayor problema. Esto ya lo vimos, la agilización de ingresos y efectivamente pues uno que es el cupo sobre canje, que es lo que les decía, yo puedo hablar con mi banco para que así consignen cheque, efectivamente me permita disponer del recurso independientemente de que el banco se demore 2 o 3 días para cobrar el cheque, o inclusive si el cheque sale sin fondos, pues efectivamente también tendré ese tiempo para poder reponer el dinero, pero tengo esa especie de cupo de sobregiro para poder trabajar con cargo a esos cheques que consigné. Y segundo, y la más ágil, que es la transferencia electrónica, y es lo que más se usa hoy en día. Hoy en día yo puedo pagar sin mayores costos y la transacción se demora horas. Si yo hago la transacción, la transferencia, antes de las 7 de la noche, pues seguramente en 2 o 3 horas, si es de otro banco, estará el dinero disponible. Si es del mismo banco, pues está disponible en cuestión de minutos. Si la transferencia es de otro banco y se hace después de las 7 de la noche, solamente será efectivo hasta el siguiente día sobre las 10 de la mañana. Administración de inventarios. Entonces ya jugué con el efectivo, ya jugué con las cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué puedo hacer con el inventario? Precisamente yo tengo que disponer del inventario necesario para mis operaciones, pero también debo pretender que ese inventario sea a bajo costo, es decir, no puedo tener mucho volumen de inventario porque implica más espacio en bodega para almacenar, porque implica más operarios para manejarlo, porque implica inclusive más mecanismos de prevención para protegerlo, dependiendo del producto que sea, fumigación, almacenaje, limpieza, en fin, infinidad de cosas que me sobrecostean ese manejo de inventario. O al contrario, como les dije, si manejo poco inventario, pues también corro el riesgo de que me hagan un pedido grande y no pueda comprarlo. A ver qué me dice acá. Nos quedan 10 minutos. Si nos cortan esta transmisión, seguimos en el segundo enlace como habíamos quedado, ¿vale? Para no perder continuidad. Ya me están avisando que me quedan 10 minutos. Entonces, también igual, si los niveles de inventarios son bajos, pues entonces yo correré un sobrecosto al tener que comprar inventarios a precios más caros para poderle cubrir a mis proveedores, a mis clientes, perdón, en caso de un pedido grande. Aquí nos plantean un ejemplo que es bastante lógico y uno muchas veces no lo cuenta. Dice, lo planteaba el módulo, una empresa produce piezas en forma continua y las almacenaba para estar disponibles cuando se recibiera un pedido. Generalmente las piezas se ocupaban un espacio de
15 o 20 días entre el momento en que se fabricaban y se almacenaban al momento en que efectivamente salían a la venta. En algunas ocasiones, inclusive, cuando se iban a vender, ya las piezas estaban obsoletas, estaban dañadas y no se podía hacer uso de ellas, por tanto, se perdía la pieza por el largo tiempo de almacenamiento. Esta empresa cambió de política y empezó a producir componentes al revés, solamente al momento de que se hacía el pedido. Optimizó sus procesos y las piezas se enviaban directamente desde producción al ensamblaje sin necesidad de pasar a un almacenaje de inventario. Y eso precisamente puede redundar en un incremento de las ventas con una disminución de inventarios precisamente por esos costos que se ahorran en ese almacenamiento. Esto lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos prácticos para la próxima clase. Y en últimas, este tema se resume precisamente en lo que es el flujo de efectivo. Ustedes saben que es un flujo de efectivo. De hecho, uno de los estados obligatorios de una empresa es precisamente el estado de flujo de efectivo, que efectivamente muestra el resumen de las operaciones del año y cuánto fue capaz de generar la empresa para efectos de poder mantener ese rubro de efectivo y poder suplir todas las obligaciones sin necesidad de tener que recurrir a nuevos préstamos. Básicamente, ese flujo de efectivo se puede apreciar mejor en lo que se llama flujo de caja libre. Aquí nos presentan un ejemplo de cómo hacer ese flujo de caja libre, y es que precisamente debemos conseguir el flujo de dinero que nos garantice cubrir precisamente nuestras operaciones y nuestra financiación. Esta es la fórmula que manejamos para el flujo de efectivo de caja libre, y es precisamente la utilidad neta después de impuestos, agregándole las amortizaciones y depreciaciones, porque en última no son salidas directas de dinero, sino son provisiones que hacemos, restándole la variación del capital circulante, es decir, la variación del capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, y restándole lo que uso en inversión. Esto me da el flujo de caja libre, que precisamente me permite saber si dispongo o no dispongo del recurso suficiente ya librada la operación para poderle pagar a los accionistas y para poder pagar los préstamos generados. Aquí tenemos, no lo coloqué en la diapositiva, pero se los voy a enviar al correo, un modelo de flujo de caja libre, precisamente donde podemos observar cómo se construye y cómo puede manejarse muy prácticamente esta herramienta. En la próxima clase igual vamos a manejar también unos ejercicios con ese módulo para que ustedes lo puedan revisar. Los posibles problemas del flujo de caja libre. Presumir, porque esto va más que para el corto plazo, lo que sirve precisamente es para hacer proyecciones a futuro. Y cuando hablo de futuro no hablo de un año, hablo de 5, 6, 10 años, precisamente para que la empresa pueda tener como una proyección a mediano plazo que le permita saber cómo financiarse con capital, con préstamos, con bonos, en fin, y que permita también saber cómo optimizar esa estructura de costos. Hay dos problemas que se presentan cuando yo hago proyecciones de flujo de caja libre, y es, una, la presunción de que los flujos se mantendrán o aumentarán siempre en el tiempo. Pensar que los flujos crecen es una utopía que no se cumple, porque primero, independientemente del buen manejo que le dé la empresa, toda operación termina siendo cíclica, porque por muy bueno que sea mi producto, por muy buena atención al cliente que tenga, por muy buen servicio por venta, por muy excelente financiación, por muy excelentes descuentos, hay factores externos que impiden que esa continuidad y crecimiento se mantenga. El caso concreto lo estamos viendo hoy. El tema del COVID nos ha encerrado a todos precisamente y ha limitado mucho la capacidad de compra, que esa proyección que teníamos de casi 4 o 5 puntos de crecimiento en el Producto Interno Bruto para nuestro país, en estos momentos estamos muy seguramente a puertas de tener un crecimiento negativo de 1 o 2 puntos. No es precisamente porque las empresas lo estén haciendo mal, simplemente es porque hay situaciones externas, en este caso esa reglamentación de aislamiento preventivo, que hacen que se recorte
la capacidad de compra del consumidor y por ende automáticamente afecta. Por eso los ciclos nunca podrán ser o nunca podrán presumirse siempre en el aumento. Pero precisamente cuando yo hago una proyección de flujo de caja libre, lo que yo hago es hacer un decrecimiento en el corto plazo para traer al valor presente cuánto pueden costar esos flujos. Esto se usa mucho para valoración de empresa y precisamente me permite determinar esa variación a través de una tasa de descuentos, que es lo que más se conoce con el tema, y es precisamente saber qué tanto tiene variación. Entre más seguro esté del crecimiento como tal y de la fluctuación, pues menor será la tasa de descuento. Pero si yo tengo dudas y creo que puede ser muy cíclico esa variación de efectivo, pues esa tasa de descuento será mucho mayor. Vamos a verlo, insisto, la próxima semana con unos ejemplos para que lo podamos digerir mejor, pero pues hoy necesitaba como dejarles bien planteada la teoría. La proyección también de flujo de caja libre no es una precisión contable, no necesariamente tiene que ver solo con contabilidad, porque no es solamente revisar las fluctuaciones que se han dado en la historia, sino precisamente saber poder hacer una proyección de ese crecimiento, cómo puede ser y cómo se puede financiar para cumplir con esa proyección de flujo. Esto básicamente lo que tiene que ver, insisto, con los flujos de tesorería. Vamos a dejarlo ahí. Voy a cortar aquí la grabación para que arranquemos en el segundo enlace y podamos hablar de los otros dos temas que son algo más rápidos, insisto, para dejar todo cerrado y poder arrancar la otra semana con el tema de ejercicios. Los dejo aquí entonces, voy a parar la grabación mientras nos conectamos por el otro enlace. ¿Listo, muchachos? Los espero entonces en 2 minuticos en el segundo enlace. Listo, profe. Listo, profe.